Ahora sí, ya. Vamos a comenzar con el concepto de lo que es agudeza visual. ¿Qué era la agudeza visual, me dijeron? ¿Era la capacidad de quién? A ver. Es ¿Era la la capacidad capacidad del de globo, qué? es la capacidad del globo ocular para poder distinguir imágenes, profe. Ya, perfecto. ¿Algo más? ¿Iban a decir algo más, pero alguno de ustedes? Entonces, la agudeza visual va a ser la capacidad de qué? De todo nuestro sistema visual, ¿ya? La capacidad de todo nuestro sistema visual para poder diferenciar, discriminar algún detalle de algún objeto a determinada distancia, ¿ya? Tal como dice aquí. Es la capacidad de nuestro sistema visual para discriminar y comparar detalles de un objeto a determinada distancia, ¿ya? También va a ser la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos visuales por separado, ¿ya? Sin mezclarlos, sin amontonarlos uno con el otro, ¿ya? Porque van a estar separados por un determinado ángulo, ¿ya? Ahora, para que la agudeza visual esté correcta, o para que tengamos una buena agudeza visual, esta agudeza visual va a depender de algo. ¿De qué va a depender? Del correcto estado de quién? De la vía óptica y de la corteza visual, ¿ya? O sea, toda la vía óptica. ¿Quiénes comprenden la vía visual en la vía óptica? Las vías visuales, la vía óptica, ¿de dónde a dónde comprende? ¿Quiénes comprenden la vía óptica? El nervio óptico. Ya. Desde la córnea hasta el nervio óptico, profe. Ya, desde la córnea hasta el nervio óptico, ¿qué más? ¿Ahí acaba? No. Hasta la corteza visual. Quiasma Desde la óptico, córnea. tractos ópticos, sentías ópticas hasta, digamos, el tálamo de la... Exacto. Ya toda esa vía óptica, pasando los medios refringentes, retina, nervio óptico, quiasma, cintillas, radiaciones, hasta llegar a la corteza visual. Incluso la corteza visual tiene que estar bien desarrollada para que podamos tener una muy buena agudeza visual, porque si esta corteza visual no se desarrolla correctamente, ¿ya? Por más que todo lo anterior mencionado haya estado bien, ¿ya? Toda la córnea, los medios refringentes, todas las partes de las vías visuales hayan estado en perfecto estado. Si la corteza visual no se desarrolló correctamente, el paciente no va a tener una buena agudeza visual, ¿ya? Entonces va a depender de que todo este conjunto de la vía óptica y la corteza visual se desarrolle de forma plena, ¿ya? Para una correcta agudeza visual en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los pacientes ambliopes, ¿por qué son ambliopes? Pueden tener el ojo perfecto, ¿verdad? Pueden tener el ojo sano, todas las vías ópticas lo pueden tener sanas, pero ¿cuál es el problema en un paciente ambliope? ¿Quién no está desarrollado? ¿No está bien desarrollada su retina, profesor? No, la retina sí, pero alguien faltó desarrollarse para que este paciente forme una ambliopía. La corteza. Exacto. La corteza visual. La corteza visual no se ha desarrollado correctamente por falta de estímulo o por un mal estímulo, ¿ya? Y justamente todas las partes del ojo están sanas, las vías visuales están bien, pero la corteza visual no se ha desarrollado y este paciente tiene una mala o una baja agudeza visual, ¿ya? Entonces, para que la agudeza visual esté correcta, depende de todos estos factores, ¿ya? Desde las vías ópticas hasta la corteza visual. ¿Entendido? Ya. Ahora, la agudeza visual, como va a ser una función compleja, ¿ya? Porque va a depender la visión, vamos a depender los objetos que vamos a ver, cómo vamos a identificar los objetos, también la separación para poder ver que hay dos objetos y no solamente uno, tiene capacidades, ¿verdad? Son tres capacidades. Lo que va a ser el mínimo visible, mínimo separable, y el mínimo reconocible. ¿Ya? A ver, con ustedes, tratando de obviar el concepto que está en la diapositiva con sus propias palabras, ¿qué entienden por el mínimo visible? ¿Qué es el mínimo visible en la agudeza visual?
es la capacidad hasta una persona a cierta distancia hasta donde puede ver. Si nos tratamos a la mirando desde la cartilla de él, sobre si la persona ve hasta 20, 400, esa va a ser la claridad visual que tiene el paciente. ¿Ya? A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué entienden por mínimo visible? A ver, mínimo visible. A ver, ¿qué es el mínimo visible? A ver. ¿Qué significa mínimo? Menos, menor. Lo más pequeño, ¿verdad? Lo mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendíamos por el mínimo visible? Que va a ser la capacidad del sistema visual, ¿para qué? Para ver la unidad o el objeto más pequeño que nuestro sistema visual es capaz de reconocer o de percibir, ¿verdad? Es la capacidad que va a tener el sistema visual para poder detectar un objeto o el objeto más pequeño que el campo visual o que el sistema visual es capaz de reconocer. ¿Ya? Es lo más pequeño que podemos percibir. ¿Ya? Y ello va a corresponder a un minuto de arco. ¿Ya? Es justamente este estímulo que lo estoy presentando aquí. Lo más pequeño o mínimo visible que va a tener la agudeza visual va a ser este cuadradito que le estoy señalando. Ese es el estímulo más pequeño que va a poder distinguir todo el sistema visual. ¿Ya? Esa es una capacidad. Diferenciar el objeto más pequeño que podemos ver, el mínimo visible. Segundo va a ser el mínimo separable. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por el mínimo separable? Si vamos desde el punto anterior, pues sería la separación que hay entre un objeto y otro, ¿no? Ya. Muy bien, ¿qué más? Ya está bien, está bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Claro. Ahí. En la imagen creo que vemos que del cuadrito tiene como 1 pulgada y el otro 5 pulgadas. Entonces creo que el paciente logra diferenciar esas medidas. Algo por ahí. Una Profesora, pulgada, es minutos de arco. claro, esa es la separación de un minuto de arco, de ya sea letra o número. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, el mínimo separable va a ser la capacidad del sistema visual. ¿Para qué? Para separar dos objetos que van a estar muy próximos viéndolos separados. ¿Ya? Es la capacidad del sistema visual para poder separar dos objetos, ya que están cercanos. Ya, por ejemplo, va a ser la capacidad de ver esta E que está acá al costado a la izquierda con esta C, una al costado de la otra, sin mezclarlas, sin juntarlas. ¿Ya? Porque si el mínimo separable no tuviéramos esta capacidad, estaríamos viendo la E y la C juntas, una sobre otra, o una pegada, o una que va a estar sobre la otra, encima de la otra. ¿Ya? Entonces, esa va a ser el mínimo separable, la capacidad del sistema visual para poder separar dos objetos próximos. ¿Ya? Obviamente por un determinado ángulo. ¿Ya? Y luego vamos a tener lo que corresponde al mínimo reconocible. ¿Qué será el mínimo reconocible? Esa sería la capacidad de reconocer algún objeto a detalle. Perfecto. ¿Ya? Va a ser la capacidad de reconocer un objeto, símbolo, ¿ya? Letra, identificarla de acuerdo a su orientación, a su forma, ¿ya? Y poder identificarla de acuerdo a su posición, su forma, ¿verdad? Ese va a ser el mínimo reconocible, la capacidad del sistema visual para poder reconocer un objeto, letra, símbolo, e identificarla, ¿ya? De acuerdo a su posición, forma, orientación y distancia, ¿ya? Eso va a ser el mínimo reconocible, ¿ok? Entonces, estas tres que acabamos de ver van a ser las tres capacidades del sistema visual, de la agudeza visual, ¿ok? Acá vemos tres ejemplos, ¿ya? El primero de ellos, en el lado izquierdo, vemos el mínimo reconocible, que es el objeto del detalle más pequeño que nuestro sistema visual va a ser capaz de percibir, ¿ya? Luego vemos aquí el mínimo separable, que va a ser la capacidad de poder separar esta línea
de la que está al costado, sin juntarla, sin amontonarla, ¿ya? Igual con estos puntos. Y el mínimo reconocible va a ser la capacidad del sistema visual para reconocer un objeto, para saber que esta letra es una E y no es una F, o que una C es una C y no es una O, ¿ya? De acuerdo a la distancia donde esté, de acuerdo a la posición donde esté. Ya de repente esta E que está aquí lejos, lo reconocemos como E. Pero si de repente lo acercamos un poquito más, ya no lo conocemos como una E, la reconocemos como una F. ¿Ok? Ya. Ahora, ya hemos visto qué es la agudeza visual, ¿verdad? ¿Qué es la agudeza visual y quiénes la comprenden o qué capacidades tiene? ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos factores que van a afectar a la agudeza visual. ¿Ya? Factores que van a afectar la agudeza visual en el paciente. ¿Ya? Aquí vamos a tener tres tipos de factores. Un factor físico, un factor fisiológico y un factor psicológico. ¿Ya? Son tres tipos de factores que pueden afectar la agudeza visual en el paciente. ¿Ya? Primero, yendo a los factores físicos. ¿Qué factores físicos pueden afectar la agudeza visual en el paciente? Vamos a tener primero factores físicos del ambiente, de la sala. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser ellos? Por ejemplo, la iluminación del consultorio. ¿Ya? De acuerdo a la iluminación del consultorio puede afectar la agudeza visual del paciente. Si va a ser un consultorio de repente muy iluminado, demasiado con luces LED hasta por las esquinas, ¿ya? O también un consultorio que esté completamente oscuro, ¿ya? ¿Cómo debe ser la ambientación en el consultorio? Un ambiente mesotópico con una luz tenue, ¿ya? Ni muy iluminado, ni muy oscuro, ¿ya? ¿Qué causa la luz en las pupilas? ¿Qué causaría un ambiente muy iluminado en las pupilas? Se reduce, produce midriasis, miosis, perdón. Contrae. Miosis, profesor. Miosis, ¿ya? Exacto, un ambiente muy iluminado va a producir miosis, ¿ya? Esta miosis, justamente, estas pupilas muy pequeñas, ¿cómo? Va a causar cierto tipo de difracción de la luz, ¿ya? O sea, va a hacer que el paciente posiblemente no tenga una buena agudeza visual, y más en aquellos pacientes que tengan una buena agudeza visual, va a perjudicar su agudeza visual, ¿ya? Del mismo modo, si vemos en un ambiente, con un ambiente muy, muy oscuro, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué va a pasar con las pupilas? Midriasis. Dilatadas, ¿verdad? Pupilas midriáticas, ¿ya? Esto también puede afectar la agudeza visual porque esta va a darse una dispersión de la luz, ¿ya? Vamos a ver que la luz no va a ir directamente a la fobia, sino se va a dispersar y eso también puede afectar la agudeza visual del paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor ambiente en la sala, en el consultorio? Un ambiente mesotópico, un ambiente en el cual no haya ni demasiada luz ni muy poca luz, ¿ya? Siguiente factor físico que puede afectar la agudeza visual en el paciente, ya no va a corresponder ya al ambiente del consultorio, sino a los octotipos o a la cartilla de octotipos. ¿Qué puede afectar o cómo puede afectar los octotipos en la agudeza visual del paciente? ¿Ya? Por ejemplo, de repente viene Julia a mi consultorio y Julia en mi consultorio está viendo 20/20, ¿verdad? No, pero luego se va al consultorio de Adrián y ahí está viendo 20/25, ¿verdad? De repente luego se va al consultorio de Jason y ahí está viendo 20/15. ¿Ya? Estamos viendo entonces que distintos sitios están teniendo distintas agudezas visuales. ¿Quién puede causar que cambie esta agudeza visual? Los octotipos o las cartillas, ¿verdad? ¿Qué cosa? La iluminación de las cartillas, el color de las cartillas, el contraste, la tipografía o el tipo de letras de las cartillas y la distancia a la cual esté la cartilla del paciente, ¿verdad? Una iluminación, como por ejemplo en la imagen que les estoy mostrando. En esta cartilla que están viendo ustedes,
las imágenes centrales se ven igual que las imágenes laterales. Por ejemplo, si yo señalo en la fila 8, las letras que están en el centro se distinguen de la misma forma que las letras que están a sus bordes. Por ejemplo, miren la D, la C, se distinguen igual que las letras centrales. O esta D se puede ver bien. No, no se ve bien, profesor, es distinto, muy opaco al medio. Exacto. Vamos a ver que la iluminación, por ejemplo, una mala iluminación en las cartillas impresas puede darse así, ya que va a afectar, por ejemplo, la agudeza visual de algunas letras. De repente, ella va a leer en esta cartilla 2020, como no distingue de las dos letras de los laterales, 2020 menos 2. ¿Verdad? La iluminación, el color de las cartillas, el contraste. De repente que estas letras ya no sean negras, sean opacadas, sean desgastadas. ¿Ya? Igual eso va de la mano con el ambiente, con la iluminación. La tipografía, ¿ya? De algunas cartillas, por ejemplo, las letras que tiene la cartilla de Snellen, si las diferenciamos con las letras que tienen las cartillas de Lockmark, ¿ya? Van a ser distintas. La forma, la tipografía, el tipo de letras puede cambiar. Las cartillas o las letras, los logotipos de Snellen, ¿ya? Son algo más confusas que, por ejemplo, la de Lockmark, que son más, están más hechas para poder distinguir la capacidad del paciente. En cambio, las de acá van a dar un poco más de confusión. ¿Ok? Y por último, la distancia. ¿Ya? Estas cartillas están diseñadas o bien para 5 metros, para 4, para 3, para 6 metros, pero pues, si tu consultorio mide 5 metros y medio, esta cartilla que está diseñada para 6 te va a dar un valor adecuado, un valor real. Si la de Logmark está hecha para 4 metros, tú tienes tu consultorio de 4 metros con 40, ¿va a ser la agudeza visual real? Va a estar alterada por la distancia, ¿cierto? Muy bien, entonces eso van a ser los factores físicos tanto de la sala como de los octotipos, o de la cartilla de octotipos, ¿verdad? Y luego vamos a tener otro factor físico, pero ya este va a ser del ojo, ¿ya? Esto va a ser del ojo. ¿Qué forma o qué parte del ojo puede cambiar la agudeza visual? Su tamaño, ¿ya? La difracción pupilar que pueda tener el paciente, justamente por la dilatación o contracción pupilar que pueda tener, la metropía del paciente. Un paciente con una miopía de -3 no va a ver lo mismo que un paciente con una miopía de -1, o un paciente amétrope, o un paciente con una hipermetropía de +1, ¿ya? Y las aberraciones ópticas, ¿ya? Que puedan tener tanto de lentes como también el mismo ojito. Muy bien, eso van a ser factores físicos, ¿ya? Luego vamos a tener factores fisiológicos. ¿Qué factores fisiológicos? Cuando digo factores fisiológicos, estamos hablando factores ya dentro o factores que van a estar en la misma fisiología del paciente. En este caso, factores de su mismo ojo. Ya, uno de estos factores que va a modificar la agudeza visual va a ir a lo que va a la motilidad ocular. ¿Ya? Los movimientos que pueda tener en el ojo. Por ejemplo, micromovimientos que pueda tener el paciente. O un ejemplo de ello es un paciente con nistagmus que de repente ustedes tomen o quieran medir la agudeza visual en este paciente, por el mismo movimiento de los ojos que va a tener, no van a poder tomar la correcta agudeza visual en este paciente. ¿Ya? Aunque hay algunos casos o algunos pacientes con nistagmo que con cierta posición de rostro, ¿ya? Acomodan o compensan un poco estos movimientos, ¿ya? Algunos pacientes ya incluso ya saben con qué posición anulan o disminuyen los movimientos que pueden tener nistagmos, ¿ya? Pero estos movimientos justamente van a ser un factor que puede modificar la agudeza visual, ¿ya? En cuanto a motilidad. Otro factor fisiológico va a ser la agudeza visual monocular y binocular, ¿ya? Vamos a recordar que siempre dos ojos van a ver mejor que uno. Dos siempre mejor que uno, ¿ya? Entonces, si agudeza visual, ojo derecho es 20/20, ojo izquierdo es 20/20, ambos ojos debe ser algo mejor que este 20/20. Puede ser un 20/20 más 1, más 2, 20/15, ¿ya? Pero siempre binocularmente va a ser mejor que monocular, ¿ya? De entre un 5 a 10% mayor o mejor que la agudeza visual monocular.
Luego, la densidad o disposición de los fotorreceptores. ¿Ya? Y vamos a ir, por ejemplo, a los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos, ¿cómo están? ¿Cómo es la disposición de sus fotorreceptores en la retina? ¿Están todos los conos en la fóvea? Están dispersos. Disperso, Están profesor, dispersos, ¿verdad? todavía. Recién Están están dispersos. formando. Todavía no se forma lo que es la foseta foveal, lo que va a ser posteriormente la fovea. Todavía no se acumulan todos los fotorreceptores, los conos, en la fovea. Nacen dispersos, ¿ya? Parte del desarrollo binocular, vamos a ver cómo ahí recién a los 4 meses ya se comienza a formar la foseta foveal, todos los conos se juntan ahí, ¿ya? Obviamente, al estar dispersos, no van a tener buena agudeza visual, porque nosotros tenemos la mejor agudeza visual con la fovea, ¿ya? Del mismo modo con una persona adulta. ¿Qué va a pasar con una persona adulta? ¿Va a tener la misma cantidad de fotorreceptores? Va a ir disminuyendo también, ¿verdad? Entonces, un factor fisiológico va a ser la densidad, o sea, la cantidad de fotorreceptores y la disposición también de los fotorreceptores, ¿ya? Qué tantos pueda tener y qué tan bien ordenados estén, ¿ya? Esto más va a ir relacionado a la edad. Otro factor va a ser la extrinsicidad, ¿ya? De la fijación. Como les había mencionado hace un momento, la mejor agudeza visual, ¿con qué la tenemos? Con La fobia. la fobia, ¿ya? Justamente es la fobia la que se encarga de fijar. Cuando ustedes miran a un objeto, voltean sus ojos y sus ojos se alinean, pero no es que se alineen así porque van a estar derechos, sino porque se alinean de la forma en la cual puedan fijar con la fobia, ¿ya? Porque en la fobia va a tener la mayor agudeza visual. Si ustedes ven con otra zona que no sea la fobia, van a tener una agudeza visual menor. Ya, por ejemplo, si ustedes ven al frente, están viendo perfecto. Pero si ustedes mantienen su mirada al frente y tratan de ver un objeto que está a los bordes, no lo van a distinguir con tanta nitidez, porque ahí ya no están viendo con la fobia. Ahora, vayamos al caso de una persona que tenga una desviación, ¿ya? Que haya formado lo que es una pseudofobia, ¿ya? Una falsa fobia. Este tipo de persona, al no estar viendo con la fobia adecuada, con la fobia real, no va a poder tener la misma agudeza visual que un paciente que sí vea por esta zona. ¿Ya? Va a tener 20-30, 20-40, 20-50. ¿Ya? Otro factor va a ser la edad. ¿Ya? Es distinto la agudeza visual de un recién nacido, de un niño de un par de años, a la de un joven, un adulto y una persona mayor. ¿Verdad? Es distinta la agudeza visual a cualquier edad. Un niño al nacer, ¿cuánto tiene agudeza visual? 20-600, 20-800 creo, profesor. Se ve. 20.400 a 20.600, creo. Ya, perfecto. Un niño al nacer, 20-400, 20-600, ¿ya? 20-400 a 20-600, ¿ya? Esto obviamente con el proceso de metropización va a ir mejorando hasta llegar al 20-20, ¿ya? Obviamente esto si es que todo, la vía óptica, el ojo se desarrolla correctamente, ¿ya? La vía óptica del sistema visual, ¿ya? Y luego, a partir de los 40 años, ¿qué pasa? Esta agudeza visual disminuye, ¿ya? A los 6 años acaba el proceso de metropización, ¿ya? Entonces, el niño nace con una baja agudeza visual que va a ir mejorando en este proceso de metropización, ¿ya? Luego, esta agudeza visual a partir de los 40 años disminuye, comienza a disminuir, ¿ya? Venga la presbicia. Ya, presento la previsión. Pero muy aparte de eso, a partir de los 40 años disminuye la agudeza visual. Ahora, hay otro factor, ¿ya? Hay una edad o hay un rango de edades en las cuales las personas tienen la mejor agudeza visual. ¿De qué edad a qué edad creen ustedes que son la edad en la cual los pacientes tienen la mejor agudeza visual que van a tener a lo largo de su vida? Profesor, ¿no es a los 6 años que se desarrolla un niño su agudeza visual?
¿Ya? A los 6 años termina el desarrollo del ojo, Desarrollo visual. ¿sí? El desarrollo del proceso de metropización. Pero el ojo termina ahí su desarrollo o sigue creciendo, falta. O el ojo, como está a los 6 años, se va a quedar hasta los 30, No, 40. sigue desarrollándose, crece. A los ¿Hasta qué? 21, 20, 21. Exacto, ¿ya? Entonces, la etapa de metropización o el desarrollo del ojo va a terminar a los 6 años, pero el ojo todavía va a seguir creciendo, va a desarrollarse un poco más, ¿ya? Y su máximo desarrollo lo va a encontrar entre los 20 y 22 años, ¿ya? Es ahí donde comienza la etapa de la mejor agudeza visual del paciente, ¿ya? Desde ahí va a comenzar hasta los 40 años aproximadamente, 40, 45 años, que ya esta agudeza visual va a comenzar a decaer, va a comenzar a decaer. ¿Ya? Esto va a ser en todos, quizá no en todos, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, mi papá tiene 79 años y tiene 20/20 en un ojo, 20/15 en el otro. ¿Ya? No es en todos, pero sí en la mayoría de pacientes. ¿Ya? Que la agudeza visual a partir de los 40, 45 años va a ir disminuyendo. Y otro factor fisiológico que va a variar o va a modificar la agudeza visual van a ser los factores neuronales. ¿Ya? Algún fallo, daño en las vías visuales, de repente por algún tipo de tumor que pueda tener, o algún fallo o falta de desarrollo en la corteza visual. Como hemos hablado, en ejemplo, las personas ambliopes. ¿Ya? Eso van a ser factores fisiológicos. Luego, otro tipo de factores van a ser los psicológicos. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser estos factores? ¿Cuáles van a ser estos factores psicológicos que pueden alterar la agudeza visual en el paciente? Por ejemplo, las experiencias previas al examen, a la prueba, ¿ya? Aquellas experiencias en las cuales el paciente ha estado, o aquellas experiencias que ha tenido el paciente antes de venir al consultorio, antes de estar aquí, de repente el paciente ha estado trasnochado, de repente el paciente ha estado cansado, ¿ya? Todas estas experiencias previas pueden modificar la agudeza visual del paciente, ¿ya? De repente el paciente ha venido con alcohol, con algo, ha ingerido algo, ¿ya? También puede modificarlo, ¿ya? Otro factor va a ser la fatiga física o psíquica, ¿ya? De repente el paciente ha venido agitado, ha venido cansado, ha venido súper estresado, ¿ya? O amargo, alterado, ¿ya? Son factores que pueden modificar la agudeza visual en ese momento del paciente. Y otro factor que va más relacionado a niños va a ser la parte de la motivación y aburrimiento en niños. Vamos a acordar que los niños son los que más se aburren, los que menos motivados están. De repente el niño no quiere colaborar, está que mira al otro lado, mira al frente, está mirando el piso, ¿ya? O de repente están un minuto con ustedes y ya se quiere ir, ya no quiere hacer nada, e inventa cosas para irse, ¿ya? Se inventa que está viendo, inventa que no está leyendo, lee letras que no hay, pero el niño porque quiere irse, ¿qué hace? Da una falsa agudeza visual, ¿ya? Esos son algunos factores que pueden modificar la agudeza visual, ¿ya? Físicos, fisiológicos y psicológicos. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo claro, profesor. Ahora nos vamos a ir ¿a qué? Acá, a los ortotipos. Un ratito. Un momentito, por favor.
Disculpen, continuamos, ¿ya? Ahora vamos a ir con los octotipos, ¿ya? ¿Qué eran los octotipos? Les había dicho, iban a ser la letra, la figura o el símbolo que nos iba a ayudar a medir la agudeza visual. O sea, el octotipo es la letra, ya sea la E, la F, el cuadradito, el pollito, cualquier imagen o símbolo que esté en la cartilla que nos ayude a medir o cuantificar la agudeza visual, ¿ya? La forma más habitual en la cual nosotros podemos utilizar o medir esta agudeza visual va a ser la difracción de Snellen, ya sea en pies o en metros, aunque la que más vamos a utilizar van a ser la de pies, o sea, 20 pies, ¿ya? Por eso le decimos 20-20. Si fuera en metros sería 6 metros, 6 metros igual a 20 pies, ¿ya? Ahora, la agudeza visual, como se han dado cuenta, tienen 20 sobre 20, 20 sobre 40, 20 sobre 100, tienen un numerador y un denominador, ¿cierto? El numerador significa algo, el denominador significa algo. El numerador, ¿qué significa? O sea, la parte de arriba de esta fracción, significa la distancia a la cual se está realizando el test. ¿Ya? Por eso llevan 20-20, 20-50, 20-30, 20 lo que sea, tienen un 20 arriba, porque esa es la distancia a la cual se está diseñando, se ha realizado este test. ¿Ya? Esta cartilla está diseñada para 20 pies. Este test se ha realizado esta distancia. ¿Ok? Y el denominador es el que cambia, ¿verdad? Dice 20-20, en otro dice 20-40, en otro dice 20-80, en otro dice 20-100. Este es el que cambia. ¿Por qué? Porque este es el que va a medir o que nos va a decir la distancia a la cual debería ver el paciente esta letra. ¿Ya? Un ejemplo de ellos. Y así yo le digo, ¿qué significa 20-40? ¿Ya? Vamos a irnos a metros, ¿ya? Para que lo puedan entender un poco más sencillo. 20-40, en metros, ¿cuánto sería? 6 sobre 6 sobre 6 sobre 40. No, no es como 40, mira. 20-40, 40 es el doble de 20, ¿verdad? En metros, ¿cuánto sería? 6 sobre 6 sobre 2. 6 sobre 12. 6 sobre 12. ¿Ya? Vamos a ver en metros para que lo entiendan, ¿ya? Cuando dice 6 sobre 12, que es lo mismo de 20-40, quiere decir que esta agudeza visual, que esta letra que está leyendo el paciente, está realizada, dice, esta prueba se ha realizado a 6 metros, ¿ya? Pero la letrita es de una letra que va a ver la 12. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está viendo a 6 metros, que es la distancia que estamos realizando el test, una letra que debería ser vista a 12 metros. Una letra que debería ser vista a 12 metros debe ser más grande o más pequeña que una letra que debería ser vista a 6. Si yo pongo una imagen más lejos, para poder verla, ¿tendría que ser más grande o no? Sí, tiene que ser más grande, profesor. Tiene que ser más grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el 6 sobre 12 o el 20-40? Que el paciente está viendo a 6 metros una imagen que debería ser vista a 12 metros. O sea, debería ser vista al doble de distancia. Pero el paciente no lo puede ver, así que lo hemos acercado. ¿Hasta cuánto? Hasta 6 metros. ¿Ya? Oyéndonos a pies. El paciente está viendo a 20 pies una imagen que debería ser vista a 40 pies. ¿Ya? Eso es lo que significa el numerador y el denominador de la fracción de Snellen. ¿Ya? Cuando ustedes tomen la agudeza visual, ya saben lo que significa. Si el paciente está viendo 20-25, ¿qué quiere decir? Que el paciente está viendo a 20 pies una imagen que debería ser vista a 25 pies. O sea, una letra que debería ser vista un poco más lejos. Pero que si la pongo más lejos no la va a ver, por eso es que la acerco. ¿Ya? Eso es lo que significa el numerador y el denominador en la fracción de Snellen. ¿Ya? Esto básicamente lo vamos a utilizar para lejos, porque para cerca va a haber otras medidas, otras unidades. Por ejemplo, unidades métricas, puntos, Jagger, o también el equivalente de Snellen, que va a ser lo mismo, el equivalente, fracción de Snellen, pero en la cartilla de cerca. ¿Ya? Ahora, estos octotipos, que como le dije son las letras,
tienen cierta disposición, ¿ya? Como disposición, tienen cierta forma como van a ir en las cartillas. Pueden estar de dos formas. Uno puede ser octotipos morfoscópicos u octotipos angulares, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo octotipos morfoscópicos, quiere decir que los octotipos van a estar en forma lineal, así como estamos viendo acá en la imagen, ¿ya? Vemos toda una línea de octotipos. Vemos la D, la E, la D, la F, la C, la Z, la P. Es toda una línea de octotipos. Esa es la más utilizada, ¿verdad? En cambio, las angulares, que son, es el aislamiento de un solo octotipo. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a tener una fila llena de octotipos, sino que vamos a tener un solo octotipo, una sola letra. Vamos a aislar una letra de la cartilla. ¿Ya? Esas son las disposiciones que va a tener los octotipos en las cartillas. Vamos a tener octotipos morfoscópicos y octotipos angulares. ¿El más utilizado cuál es? Los octotipos. ¿Cuál tienen en sus consultorios? ¿En sus trabajos? Angulares, pues. Angulares. No, disculpe, o sea, los morfoscópicos de esos. Sí, sí, ahorita. Morfoscópicos, exacto. Ese es el más habitual, más aún si tienen cartillas impresas, ¿verdad? ¿Ya? Pero si este es el más habitual, el más utilizado, ¿qué ventaja tendrían los octotipos angulares o en qué tipo de pacientes creen ustedes que deberían utilizar este tipo de disposición de octotipos? ¿En qué momento deberíamos utilizar o aislar letras de los octotipos? Una por una. ¿En qué tipo de pacientes? A ver, ideas. Baja visión. Ya, baja visión. ¿Y quiénes más? ¿En qué otros Personas pacientes? iletradas también puede ser. Ya también en algunos casos. A ver, ¿en quién sería más conveniente utilizar octotipos angulares? Utilizamos morfoscópicos para todos. A ver, quedan menos dos ideas. ¿Ya? Al menos dos ideas. Dígalo sin miedo. Terapia visual. Bueno, tú me has dicho terapia. Entonces estamos en agudeza visual. A ver, ¿en qué pacientes? A ver, a ver. Ahí, vamos con unos ejemplos, ¿ya? Uno de ellos, primero. ¿Se acuerda del paciente de nistagmus que le dije hace un momento? Si yo pongo toda una línea, o sea, una disposición de octotipo de forma morfoscópica, ¿qué va a pasar con ese paciente que va a estar con su ojo moviéndose de un lado a otro? ¿Va a ser más sencillo, más complejo que distinga las letras o se van a mezclar? Se mezclan, profesor, entonces, cuando son ¿Va a juntas. mezclar? Se va a mezclar, ¿verdad? Sería mejor aislar letras, ¿ya? También le va a ser algo difícil porque va a tener movimiento, pero va a evitar eso de que se van a estar mezclando una letra con otra. Ese es uno. ¿Quién es más? ¿Cómo ven las personas ambliopes? Ven borroso, ven en las letras como que se juntan, amontonadas, ¿ya? Y si ponemos una disposición de octotipos, ¿ya? De forma morfoscópica, también va a comenzar a juntar letras de estos octotipos, ¿ya? Va a ver la E y la F algo juntas, uno sobre el otro, se lo va a amontonar y le va a dificultar, ¿ya? Es mejor poner de forma angular para que pueda diferenciar letra por letra la línea de agudeza visual, ¿ya? Otro, pacientes con astigmatismos elevados, y más aún si son por 90 grados, ¿ya? O contra la regla, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Este tipo de pacientes también, ¿ya? Si tiene un astigmatismo elevado, va a estar viendo que una letra va a estar sobre otra
y le va a dificultar más, ¿ya? Más aún si son contra la regla, ¿ya? Y en esos pacientes también va a ser más preferible utilizar octotipos angulares, ¿ya? Esos son algunos ejemplos de algunos pacientes a los cuales podemos utilizar octotipos angulares, ¿ya? Bueno, eso y algunos pacientes pediátricos también. Profesor, ¿y los pacientes con estrabismo? Ya, algunos pacientes con estrabismo, cuando tú le ocluyes un ojo, se entra con el otro. Ya, ya, profesor. Perfecto. Ahora, ya hemos visto qué significa el numerador, qué significa el denominador. Ya hemos visto también la disposición, cómo pueden estar los prototipos en una cartilla, ¿verdad? Ahora, yendo a la pregunta que les hice en la introducción, ¿qué formas de presentación tienen las cartillas de prototipo, verdad? Habíamos visto que eran 3 formas. ¿Cómo podíamos presentar las cartillas? ¿Verdad? La más utilizada, ¿cuál va a ser? Morfoscópico. A ver. La que más utilizan en consultorios, ¿cuál es? ¿Cartillas de qué forma? Morfoscópico. Morfoscópico. Bueno, pero en cuanto a la cartilla, ¿qué tipo de cartilla tienen en consultorio? La mayoría de consultorios. Cartilla de Snell. De Snell, Snell, profesor. Snell, profesor. Snell. En su yo presentación. tengo Logman. Ya, Logmar, Snell, ya bueno. Snell. 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 Me refiero a la presentación, me refiero. Cartillas del tipo impresas, ¿verdad? Luego, impresas, ¿qué más hay? LED, Proyectadas. Pantallas LED, son 3 generalmente. Cartillas impresas, pantallas LED, y otra, ¿cuáles son? Los, angulares. a ver, otro tipo de proyectores. ¿Ya? Cartillas impresas, proyectores y pantallas LED. Cada uno tiene ciertas ventajas, ¿ok? Algunas que son un par de ventajas más que otras. Vamos a comenzar con la más utilizada. ¿Cuál es la más utilizada? Las cartillas. El Snell, No, pero me LED, refiero a las 3 que acabo de mencionar. Impresas, proyectores o pantallas, videopantallas. Las impresas. Ya, las impresas. ¿Qué ventajas podrán tener estas cartillas impresas? Que las letras están fijas y no había diferencia en cuanto al color o cuando usted ve es parejo. Ya, que a veces están fijas. A ver, ¿qué más? ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja? ¿Qué otra más ventaja tiene? A ver. La primera, ¿cuál sería ¿por qué podrían comprar, si abren su consultorio hoy, una cartilla impresa y no comprarían una pantalla LED o un proyector? La primera ventaja. Más barato. Exacto. La primera ventaja, que son más económicas, ¿verdad? Si ustedes, por más que quieran comprarse de repente un proyector o una pantalla, no lo van a hacer porque les sale más económico comprar una cartilla impresa, ¿verdad? Es una ventaja. Otra ventaja que pueden tener algunas cartillas impresas. Pueden llevarlo por todos lados. Ya, bueno, también puede ser otra ventaja, que puede ser móviles, lo pueden llevar a cualquier lado. Esa movilidad también les puede servir al consultorio, que pueden acercar la cartilla, por eso dije en algunas cartillas impresas, la cartilla las pueden acercar hacia el paciente, ¿ya? Cuando quieran tomar una huesa visual a otra distancia, ya la pueden acercar, la pueden mover, cosa que de repente con un proyector no, o con una pantalla LED que está empotrada no. Ya, bueno, también hay unas cartillas impresas que van a estar empotradas. Me refiero a unas cartillas impresas como, por ejemplo, esta. Esta viene con un soporte, ¿se dan cuenta? La puedo movilizar, la puedo acercar, la puedo alejar, la puedo llevar a una campaña, la puedo llevar de este consultorio A al consultorio B.
Es una ventaja. ¿Ya? Entonces esas van a ser sus ventajas de las cartillas impresas, ¿verdad? Más económicas y son móviles. ¿Y sus desventajas cuáles creen ustedes que sean? ¿O no tiene desventajas? Si lo llevas así para campaña, se tiene que enrollar y se va a arrugar. Y no tiene iluminación también para que el paciente pueda reconocer bien las letras. No tiene iluminación propia, ya puede ser una. Profesor, y también puede ser porque los tamaños, no ves, cada optotipo tiene un tamaño y cree que llega el mismo tamaño, las pulgadas sean iguales que los LED. Si están hechos para la misma distancia, deberían ser iguales. Pero justamente esta va a ser una desventaja, ¿ya? Estas cartillas están diseñadas para una distancia, ¿ya? Por ejemplo, Snellen está diseñado para 6 metros. Si usted se compra una cartilla de Snellen que está para 6 metros y su consultorio tiene 5 metros con 70 centímetros, le faltó 30 centímetros, ¿ya? Esta cartilla le va a dar un valor cercano al real, pero no le va a estar dando la agudeza visual real, ¿ya? Del paciente. ¿Ya qué quiere decir? Que estas cartillas están diseñadas para una determinada distancia. ¿Ya? No se pueden modificar los tamaños. ¿Ya? Otra desventaja va a ir relacionado con esto que tienen en la pantalla. ¿O no? ¿Cuál sería? ¿Que pueden o no pueden hacer qué? Que no pueden aislar Aislar las letras. y no pueden aislar las letras. ¿Ya? Esa va a ser otra desventaja. ¿Ya? Que van a tener las cartillas impresas. Y otra desventaja va a ser la iluminación que pueda tener, ¿verdad? La mala iluminación que pueda tener en algunos casos, como en la foto que le presenté hace unas diapositivas atrás. ¿Ya? Ahora, ya eso yéndonos a una cartilla impresa. Luego, después de esta cartilla impresa, ¿cuál seguiría? Un proyector. Espere, La ya LED. no vamos ahí. Pantalla LED y proyectores. ¿Serán lo mismo? No, profesor. De entre estas dos, ¿cuál creen que sea un poco mejor? Digo un poco porque hay una que es un poco mejor. Las proyectadas. Los proyectores. ¿No son las LED? O las pantallas. LED. O las pantallas. Las- Vamos a decir las ventajas, porque ambos van a tener las mismas ventajas, ¿ya? ¿Qué ventajas tendrían tanto los proyectores como las pantallas LED? La iluminación. Esta parte de iluminación lo vamos a dejar un poquito atrás, ¿ya? A ver, ¿qué otra ventaja tendrían estos dos de aquí? ¿Se pueden aislar la letra? Ya, uno, pueden aislar octotipos, ¿verdad? Pueden presentar octotipos de forma angular, cuando ustedes deseen. Otra ventaja, ¿Se puede graduar la distancia? se pueden graduar a la distancia que ustedes quieran o necesiten en su consultorio, ¿verdad? Ya, otra ventaja, en una pantalla LED o un octotipo, ¿solamente hay letras o hay infinidad de test? Hay infinidad de test. Hay más cantidad de test, ¿verdad? De tipos. Podemos encontrar ahí distintos tipos de letras, Tras ¿verdad? dibujos, la E direccional, números. Exacto. Símbolos, todo, ¿verdad? Lentes accesorios también pueden presentar, por ejemplo, test accesorios como, por ejemplo, luces de Word. ¿Qué más? Un punto de fijación, reloj astigmático, test bicromático, todo lo pueden tener ahí e intercambiarlo, ¿verdad? Otro punto, como dice Natalie, pueden interactuar más rápido con la agudeza visual, pueden cambiar más rápido las letras. Y de repente pueden aislar toda la fila de octotipos de forma morfoscópica del 2040, del 20100, para que no estén diciendo al paciente, ¿sabes qué? Mire, dígame hasta qué fila está leyendo.
pues señores, léame esa fila y les leo otra. Y ustedes ni siquiera saben qué fila está leyendo el paciente. ¿Ya? En cambio acá ustedes pueden aislar toda la fila para que el paciente las lea esa. ¿Ya? Estas ventajas que acabo de mencionar ahora son ventajas que van a tener ambos, ¿verdad? Tanto proyector como pantalla. Ahora nos vamos a las desventajas. Primera desventaja que pueden tener ambos se van a ir con su proyector en la mano, con su pantalla en la mano. No, ¿verdad? La falta de movilidad. Va a ser un punto en contra de estos dos medios de prototipos. ¿Ya? Otro, obviamente, va a ser el costo. Y otro que va a tener los proyectores, a lo cual vaya a ser que las pantallas LED sean algo mejores, va a ser justamente la iluminación. ¿Ya? ¿Qué tiene la pantalla LED? Tiene una iluminación propia, ¿verdad? Tiene su iluminación propia, tiene su fondo blanco con las letras negras, ¿verdad? O de repente fondo negro o letras de otros colores. En cambio, ¿qué pasa con el proyector? Será lo mismo la agudeza visual si yo prendo el proyector con las luces encendidas del consultorio a que si yo la prendo con las luces apagadas del consultorio. ¿En dónde se notarán mejor las letras? ¿Con las luces prendidas o apagadas? Luces apagadas, profesor. ¿Apagadas? Ya, con las luces apagadas. Ahora, si apago todas las luces para que se vea mejor, ¿va a ir en contra de esos factores físicos que alteraban la agudeza visual? Si yo apago toda la luz, ¿no estaría pasando esto? Sí, sí se afecta. ¿Verdad? Ya, entonces, justamente, esa es una desventaja que tiene justamente esta cartilla, que no la tienen las pantallas LED. Las pantallas LED la puedes prender en un ambiente muy iluminado. Por ejemplo, yo estoy ahorita con las luces prendidas en el consultorio, la pantalla LED está al frente, y bueno, al estar con las luces prendidas se sigue viendo igual, el fondo blanco con las letras bien oscuras. Si yo apago un par de luces para que esté con un ambiente más mesotópico, se nota igual. Si yo apago las luces, se nota igual. ¿Ok? Entonces, esa va a ser una ventaja que va a tener este tipo o esta presentación de cartillas sobre los proyectores. ¿Ok? Esos son los tipos de presentaciones en cuanto a las cartillas de prototipos que podemos tener. Cartillas impresas, proyectores y video pantallas. Cada una tiene sus respectivas ventajas, de repente unas, otras desventajas que no las otras, pero todas son funcionales. ¿Ya? Ya hemos visto entonces todo esto. Hasta acá llegamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ahora que viene. Profesor, disculpe, Dígame. ¿cómo puedo diferenciar para el momento de adquirir una pantalla, un octotipo impresa por un consultorio pues, de 4 metros, 3 metros? Porque normalmente, como ya vemos acá, todos los consultorios no son de 6. Porque cuando tú vas a comprar, normalmente la mayor cantidad son de 6 metros. Mira, qué coincidencia. Justamente lo que acabo de decir lo pueden corroborar con la siguiente parte que vamos a hacer. ¿Ya? Con la siguiente diapositiva tú puedes corroborar esto. Pero si no lo quieres corroborar, a la persona que te lo venda, pídele que te venda una cartilla para determinada distancia. Obviamente te lo va a dar o bien para 3, 4, 5, 6. No creo que te lo haga para 5,5, para 5,80, aunque sí se podría, pero te lo van a dar para una distancia estándar. ¿Ya? Porque sí hay tamaños. O sea, hay cartillas de Snellen para 6 metros, para 5, para 4, ¿ya? Que te lo van a diseñar de acuerdo a la distancia de trabajo. Pero, ¿cómo lo pueden corroborar? Con dos fórmulas. Yo le voy a presentar dos fórmulas, ¿ya? Para poder encontrar el tamaño de las letras, de los octotipos. O sea, cómo poder construir un octotipo. Para poder saber esta E que estoy señalando ahora, cuánto debe medir si fuera un 20-20 a 6 metros, cuánto debe medir si fuera un 20-20 a 5 metros o a 3 metros o un 20-40
a 3 metros, a 4 metros, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos construir un octotipo, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta para seguir justamente con esto? No, profesor. Ya, atentos con esta parte. Le voy a presentar dos fórmulas, ¿ok? La primera es esta. Ya, elaboración de octotipos. Esta va a ser la primera fórmula que vamos a manejar. ¿Ya? Para entender esta parte que está al costado, estos tres pequeños cuadraditos que les señalé, vamos primero a entender esta bibliografía que está aquí a la izquierda. ¿Qué nos dicen? Que la percepción foveal va a ser igual a ¿cuánto? A 1 minuto de arco. ¿Ya? Esa va a ser la percepción foveal. Y la percepción macular para identificar algún objeto, alguna letra de un octotipo, va a equivaler a 5 minutos de arco. O sea, va a equivaler a 5 veces la percepción foveal. Esta percepción foveal va a ser el mínimo visible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esta percepción foveal va a ser este cuadradito que estoy señalando. ¿Ya? 1 minuto de arco. Pero para poder distinguir un octotipo, tiene que haber 5 minutos de arco o 5 estímulos, tanto verticales como horizontales. ¿Ya? Vamos a tener presente esto para la última parte que dice aquí. Luego, dentro de la bibliografía de lo que dice acá, la H va a significar altura, la E significa espesor del octotipo, o el mínimo visible, en pocas palabras, ¿ya? La D significa la distancia de trabajo que vamos a utilizar, el test, en metros, si lo queremos hacer a 4 metros, a 3 metros, a 5 metros, a 8 metros, a 10 metros, ¿ya? Y la D mayúscula significa la distancia entre el octotipo y un ojo en metro. Que este valor D mayúscula no lo vamos a poder obtener, pero sí lo podemos encontrar con una fórmula. Y ahora sí, conociendo esto, ya nos vamos aquí al costado. ¿Qué nos dice aquí al costado? Que la agudeza visual del octotipo que nosotros queremos elaborar va a ser igual a la distancia del examen a la cual yo quiero diseñar este octotipo sobre la distancia entre el octotipo y un ojo. ¿Ya? Si yo quiero construir una letra de 20-20, voy a poner acá 20-20. O sea, este valor yo lo puedo obtener. Si yo lo quiero construir a 5 metros, este valor de D minúscula lo puedo saber. ¿Cuál no voy a saber? Es el D mayúscula. Pero conociendo estos dos, ¿puedo conocer este o no? Sí. Sí, ¿verdad? profesor. Simplemente vamos a intercambiar posiciones. ¿Ya? Esta pequeña fórmula o esta primera fórmula nos sirve para encontrar el valor de la D mayúscula, o sea, entre la distancia del octotipo y un ojo de metro. ¿Ya? Luego, basta que conocemos este valor, ya nos vamos a la segunda parte. ¿Qué nos dice? Que el espesor del octotipo, o el mínimo visible, va a ser igual a la tangente de 1 minuto de arco por la distancia entre el octotipo y un ojo de metro. ¿Ya? El valor de la tangente de 1 va a ser 0.0002908. ¿Ya? Este lo van a encontrar aquí. ¿Ya? Y este valor lo van a multiplicar por la D mayúscula que habían encontrado en el ejemplo, en la fórmula anterior. ¿Ya? Esto de aquí le va a permitir a ustedes conocer el valor del mínimo visible, o sea, el valor del espesor del octotipo. ¿Ya? Este espesor del octotipo equivale a la percepción foveal, o 1 minuto de arco. La altura es 5 veces la percepción o el mínimo visible. Entonces, a este resultado del espesor del octotipo lo vamos a multiplicar por 5 para obtener la altura o el tamaño del octotipo. ¿Ok? Segundito, por favor. ¿Se entendió? ¿O lo quieren ver con un ejemplo? Con ejemplo, con números Sí, podría ser mejor, mejor. profesor, Ya, vamos porque a no verlo lo con un entendí ejemplo. tan bien. Ya, vamos a verlo con un ejemplo, ¿ya? Vamos al ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Determinar el tamaño de un octotipo de 20-25 para 6 metros.
Ya sea, nosotros queremos saber cuánto va a medir una letra, un octotipo de 20-25 diseñado a 6 metros. Como dice la fórmula, agudeza visual 20-25 es igual a la distancia en metros, 6 metros que quiero el examen, sobre la D. ¿Verdad? Esto hacemos un intercambio de caracteres de números y nos va a dar que la D es igual a 6 metros. Este 20-25, cuando pasa acá a multiplicar, se va a invertir. El 25 va a ir arriba, el 20 abajo. ¿Ya? El denominador se va a ir como numerador y el numerador como denominador. Nos va a dar este valor. Ya, D es igual a 6 metros por 25 sobre 20. Y el resultado de esto nos va a dar 7.5, que dice acá al costado. Metro. Metros. Metros. Hay que acordarse que hasta aquí es en metros. ¿Okay? Ya obtenemos el valor de. Ahora nos vamos a la segunda parte. ¿Qué nos decía la segunda parte? Que el espesor del octotipo es igual a la tangente de un minuto de arco por el resultado de D, o por D. ¿Cuánto es D? 7.5 metros. Multiplicamos y nos da como resultado 0.002181 metros. Metros. Si lo pasamos a milímetros, ¿cuántos milímetros tiene un metro? ¿Cuántos milímetros tiene un metro? 100 milímetros. 100 milímetros. 1000 milímetros, exacto. Tiene 100 centímetros. ¿Ya? Cada centímetro tiene 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, este cerito, ya sabemos que cuando multiplicamos por un 10, por un 100, por un 1000, el cerito lo vamos a girar cuántas veces cuántos ceros tenga el número. Entonces giramos 3 ceros. 1, 2, 3. Resultado, el espesor o el mínimo visible va a ser igual a 2.181 milímetros. Ahí me olvidé poner la mm. ¿Ya? ¿Y qué decía? Que la altura del octotipo es igual a este resultado multiplicado por 5. Y nos da como resultado 10.905 milímetros. 905 milímetros es demasiado. Vamos a redondearlo. ¿Cuánto sería redondeado? 10.91 milímetros, ¿verdad? 10.91 milímetros. Ese es el valor o ese es el tamaño que debería medir un octotipo de 20-25 diseñado a 6 metros. ¿Ok? ¿Se entendió un poco más sencillo con este ejemplo? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Ya? Esta es una fórmula. ¿Ya? Le voy a presentar otra fórmula. ¿Ya? ¿Está más sencilla o más compleja? ¿Cómo lo ven? Más complejo. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Y luego vamos a hacer otro ejemplo, a ver, con el mismo número, a ver si nos da el mismo resultado. ¿Ok? ¿Qué dice esta fórmula? Primero, vamos a conocer cuánto equivale un minuto de arco. Nos dice que un minuto de arco es igual a 1 sobre la agudeza visual en decimal. Ya vamos a sacar cuánto equivale una agudeza visual en fracciones Neren a decimales, ¿ya? Eso a ver después. ¿Ya? ¿Cuánto equivale un minuto de arco? 1 sobre la agudeza visual en decimal. Con este valor, con esta fórmula 1 sobre la agudeza visual, encontramos el valor de un minuto de arco. Luego, ¿qué nos dice? Que un grado equivale al resultado anterior, al resultado de un minuto de arco, entre 60. ¿Ok? Con esta fórmula encontramos cuánto equivale un grado. Ahora, nos vamos al siguiente cuadro, que dice, un radianes equivale a un grado, o sea, al resultado que encontramos antes, por pi entre 180. ¿Pi cuánto vale? 3.1416. A 3.1416 lo vamos a dividir entre 180 y lo vamos a multiplicar por este resultado que encontramos antes. A este resultado que está aquí, lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por la distancia de trabajo que vamos a realizar el test en milímetros. Y el resultado nos va a dar el mínimo visible. Y el tamaño del octotipo, ¿cuánto era?
era 5 veces el tamaño mínimo visible. Entonces, para conocer el tamaño del octotipo, a este resultado anterior lo multiplicamos por 5. ¿Ya? Acuérdense, un estímulo, una letra, equivale a 5 minutos de arco verticales, 5 minutos de arco horizontales, 1 minuto de arco es la percepción foveal y 5 la percepción macular. ¿Ya? Ahí. Vamos con un ejemplo, pero vamos a ir con el mismo ejemplo del anterior. Construir un prototipo de 20-25 para 6 metros. Decimos que 1 minuto de arco es igual a 1 sobre la agudeza visual en decimal, a 1 sobre 0.8. Esto nos da como resultado 1.25. ¿Qué nos dice? Que un grado es igual a 1 minuto de arco entre 60. 1.25 entre 60 nos da este valor. No me hagan leer. Siguiente. Un radianes equivale a 1 grado entre o por pi entre 180. 1 grado, ¿cuánto equivale? Este valor, pi 3.1416 entre 180, equivale al valor de aquí abajo. Multiplicando ambos, obtenemos este resultado. Este equivale a 1 radianes. ¿Ya? El mínimo visible es igual a este resultado que obtuvimos por la distancia 6 metros en milímetros. 6 metros en milímetros, 6.000 milímetros. Nos da como valor 2.182 milímetros. Este es el tamaño del mínimo visible. ¿Ya? Y el tamaño del octotipo es igual a este valor por 5. Nos da como resultado 10.91. La letra del octotipo de 20-25 para 6 metros debe medir 10.91 milímetros. ¿Cuánto obtuvimos en el ejemplo anterior? 10.905, que redondeado era 10.91. 10.90. Entonces, ambos nos está dando el mismo valor, ¿verdad? Con ambas fórmulas estamos obteniendo el mismo valor del octotipo. ¿Se entiende? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Está facilito? Con 20 el siguiente examen. El primero más fácil, profesor. Ya, pero yo lo voy a tomar en el examen el segundo. No, profesor, el primero. Entonces, hasta ahí. Ya, siguiente parte. Bueno, esta partecita la vamos a ver, ya no creo que hoy, sino la siguiente semana. Ya, la conversión de agudeza visuales, ¿ya? Cómo convertir una fracción de Snellen a pies, cómo convertir a decimal, a fracción, a mar, a logmar. Ya eso lo vamos a ver después. Ya de igual modo, acá ven la tabla de agudeza visual comparado a los tipos de agudeza visual. ¿Ya? De igual modo, acá les presento otra cartilla que va a medir las capacidades visuales de acuerdo a la capacidad visual. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Que una agudeza visual de 20-20 se considera una agudeza visual normal, ¿verdad? Sin deficiencia visual. Incluso 20-25 y 20-30 se considera también una visión casi normal. Entonces, hasta 20-30 tenemos una categoría de pacientes que no presentan deficiencia visual alguna. 20-20 normal, 20-25, 20-30 visión casi normal. ¿Ok? Luego de aquí en adelante, del 20-40 hasta el 20-200, ya vamos a ver que las personas, que los pacientes, ya van a tener ciertas dificultades visuales para algunas actividades. Como por ejemplo, si el paciente está viendo hasta 20-40, ya comienza a presentar problemas. ¿Para qué? Para conducir. ¿Cuántos de ustedes tienen brevete, licencia de conducir? Al menos un par. Y a los que tienen en su examen médico, ya les piden mínimo que estén viendo 20-25, 20-30 para poder pasar su licencia sin gafas. ¿Verdad? Si están viendo inferior a esto, les van a pedir corrección sí o sí, porque a partir de los 20-40 ya comienzan las dificultades para poder ver objetos, de repente están manejando, no pueden ver bien a las personas, etc. ¿Ya? De 20-50, ya personas que llegan a 20-50 ya van a tener problemas incluso para lectura, ¿ya? Para poder leer el periódico, leer un libro,
ya cartillas, de repente letreros en la calle, ¿ya? De 20/70 para adelante son pacientes que ya van a necesitar ayudas ópticas, ¿ya? O ayudas para movilizarse. Y de 20/200 en adelante ya se considera ceguera legal en partes de Europa, como en España, ¿ya? De ahí en adelante, de 20/800, 20.000, 22.000, ya son visión subnormal, ¿ya? ¿Por qué vamos a esta parte de 20/70, 20/200, como necesitan ayuda óptica hasta ceguera? Porque justamente los pacientes de baja visión están en este rango. Inferiores a 20/60, o esas visuales menores a 20/60, hasta 20/200. Hasta ahí se consideran pacientes de baja visión, porque de 20/200 a menos, ya se considera ceguera legal. Ya incluso ya para baja visión se considera o bien agudeza visual en el mejor ojo con la mejor corrección en este grado de agudeza visual, o si no, campos visuales menores de 20 grados hasta 10 grados. Porque menores de 10 grados también se considera ceguera legal. Así el paciente esté viendo 20/20. Si tiene agudeza visual, diré si su agudeza visual es 20/20 en el mejor ojo, o sea, en el mejor, pero su campo visual es de 5 grados, así tenga 20/20, se lo considera como ceguera. ¿Ya? Muy bien. Este cuadrito básicamente para presentar esas actividades. Luego los tipos de cartillas ya los conocemos, ¿verdad? Las cartillas como por ejemplo el octotipo cartilla de Snellen, con su variante que es la edireccional, ¿ya? La de Bailey-Lobby, ¿ya? La de Logmar, ¿ya? Logmar, hay tipo de Logmar, por ejemplo, tenemos la de Logmar de ETDRS, HOTB, LOAM, ¿ya? Son cartillas. Estas cartillas yo les recomiendo más porque están mejor diseñadas los octotipos, o sea, las letras, para causar menos confusión, ¿ya? O sea, estas letras causan menos confusión que estas, ¿ya? Los cuales le van a permitir que el paciente dé una agudeza visual real, mucho más real, ¿ya? Porque simplemente va a medir la capacidad que ellos puedan ver. Por ejemplo, ¿tiene la capacidad de ver esta fila? Sí. En cambio, la de acá tiene la capacidad de ver esta fila, pero como las letras están elaboradas para que tú te confundas, ya no la puede leer demasiado bien. Si hay cierta complicación en esta elaboración de cartillas, de ortotipos. En cambio, los de acá, su diseño solamente está diseñado para que puedan medir la capacidad que tú tienes de ver este estímulo. ¿Ya? Muy aparte de que estas cartillas están diseñadas para que el tamaño del octotipo sea igual, tanto horizontal, 5 minutos de arco, vertical, también 5 minutos de arco, y el espacio que hay entre octotipos, el espacio en blanco, mide justamente lo mismo, 5 minutos de arco. Entonces, aquí tenemos 5 minutos de arco horizontal, en el espacio vacío tenemos 5 minutos de arco, y en la otra letra tenemos lo mismo, 5 minutos de arco. ¿Ya? Por eso que son mejores este tipo de cartillas. ¿Ya? Luego, para la evaluación pediátrica, ya tenemos otras formas de evaluar lo que corresponde a la agudeza visual. Primero de ello, vamos a tener los potenciales visuales evocados, ¿ya? Como las imágenes que les estoy mostrando acá de este bebé, ¿ya? ¿Qué entienden? ¿Cómo creen que se realiza este examen de potenciales visuales evocados? Movimiento en sus ojitos. Movimiento de sus ojitos, ¿ya? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Sensorial. Ya, sensorial tiene mucho que ver con lo sensorial. A ver, ¿qué más? Miren la imagen, analicen. Y díganme qué puede ser. Ahí miren, ¿qué tiene aquí? Tiene unos chuponcitos que tiene en la cabeza, ¿verdad? Estos chuponcitos están conectados a una máquina que está conectada a un monitor, una pantalla, a una PC. ¿Qué creen que pase acá?
Estos chuponcitos lo que van a medir van a ser los estímulos, van a medir la respuesta que va a tener el cerebro del niño, ¿ya? Cuando ustedes le presenten algún estímulo, de repente le presentan un muñeco, una figura, un objeto que le cuantifique su agudeza visual, ¿ya? Y justamente si este niño lo puede ver, va a haber una respuesta eléctrica en su cerebro, en su cabecita. Y justamente estas ventositas, estos chuponcitos que están en su cabecita, van a recibir esta información que este paciente está viendo el estímulo que le han presentado. ¿Ya? En eso consisten los potenciales visuales evocados. ¿Ya? Ustedes le presentan el estímulo, ¿ya? Y esto va a medir la respuesta que va a tener el paciente, o sea, si ha podido ver o no las respuestas eléctricas a nivel de su cerebro. Luego vamos a tener el test de mirada preferencial, ¿ya? También para niños. ¿Qué son estas paletitas que les estoy mostrando? ¿Ya? Cada paletita va a tener franjas, ¿ya? Franjas negras, franjas blancas, con distintos espesores y distinta separación entre una y otra, ¿ya? Justamente las franjas más gruesas van a ser agudezas visuales más bajas. Por ejemplo, 20-80, 20-100, 20-200. Las de franjas más delgadas van a ser agudezas visuales más finas, mejores. 20-20, 20-25, 20-30, 20-40. ¿Ya? ¿Cómo consiste este test? Que se le va a presentar, por ejemplo, vamos a presentar esta cartilla que les estoy señalando con la de acá. ¿Ya? Y vamos a ver con cuál de las paletas es que el paciente mantiene o fija la mirada. ¿Ya? Y así vamos a ir intercambiando paletas hasta el momento que este paciente deje de prestarle atención o que deje o desvíe la mirada a la paleta que le han presentado último. ¿Ok? Luego vamos a tener otra forma de medir la agudeza visual en niños, lo que es el tambor optocinético. ¿Ya? Que es un tamborcito, una ruedita, con varias franjas, de igual modo negras y blancas, de distintos espesores. ¿Ya? A mayor sean los espesores, ¿ya? Mayor o más baja va a ser la agudeza visual. A más delgados sean, van a tener una mejor agudeza visual, una agudeza visual más fina. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta prueba, este test? Que vamos a girar este tamborcito, ¿ya? Vamos a girarlo, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta del movimiento optocinético que va a tener los ojos. ¿Cómo es eso? Los ojos van a fijar a las líneas y al girarse, los ojitos del paciente van a comenzar a moverse, ¿ya? Y así va a ir moviéndose cada vez que ustedes giren el tamborcito. A medida que ustedes adelgacen las líneas, cambien de tambor, ¿ya? Va a llegar un momento que el paciente ya no va a presentar este movimiento. ¿Por qué ya no va a presentar ese movimiento? Porque el paciente ya no diferencia entre la línea negra y la línea blanca, ¿ya? Simplemente la ve todo como un mismo color, por eso ya no hay movimiento. Luego vamos a tener el test de Teller, ¿ya? En la cual vamos a tener una cartilla con líneas blancas y negras, del mismo modo que las dos anteriores, con distintos espesores de las franjas, y la vamos a presentar con una cartilla blanca, ¿ya? Para ver el momento en el cual el paciente fije la mirada en una cartilla, ¿ya? Y luego vamos a ir intercambiando las cartillas con las franjas cada vez más delgadas hasta el momento que el paciente deje de mirar a esta cartilla, porque va a dejar de mirar, la va a dejar de prestar atención porque ya no logra diferenciar de igual modo las líneas negras y las líneas blancas, ¿ya? Luego tenemos el test de Lea o Logmar pediátrico, ¿ya? Que van a ser generalmente de 4 figuras, un cuadrado, una casa, un círculo y una manzana, ¿ya? Que le vamos a presentar a los niños, ¿ya? Con unas cartillitas individuales como para que los niños les ayuden a decir qué letra es la primera, les señalen, ¿ya? O les den. De repente el niño no conoce la letra, no conoce qué es un cuadrado, pero usted le muestran las cartillitas y la cartilla de frente, de lejos, y él puede señalar qué imagen es, ¿ya? Todos estos métodos de agudeza visual son métodos cuantitativos, ¿ok? Porque hasta ahorita todos los métodos que les acabo de presentar son métodos en los cuales ustedes pueden darle un valor a la agudeza visual que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente está viendo bien, está viendo lo normal,
Si yo le digo, el paciente A está viendo lo normal, ¿qué valor le dan? ¿Qué valor le dan? Si yo digo, este paciente está viendo lo normal. 2020. 20, profesora. De 2020 a 2030 puede ser, profesor. 20, si yo digo, 20, 25. si yo digo, este paciente está viendo lo normal, usted me puede decir, está viendo 2020, está viendo 2025 o 2020, ¿no? Porque ustedes entienden o están cuantificando, le está dando un valor a lo normal, ¿verdad? Al 2020. Por eso es un método cuantitativo, ¿ya? De igual modo, si ustedes quieren darle un valor a que el paciente está viendo 20-100, o sea, que el paciente está viendo un tamaño de letra en específico, le están dando un valor, 20-100, 20-200, 20-50, 20-500, le están dando un valor a la figura o al tamaño de letra que el paciente es capaz de ver, ¿ya? Pero va a llegar un momento en el cual el paciente no va a poder ver ninguna letra, no le van a poder cuantificar su agudeza visual. Entonces, ¿qué sigue? El método cualitativo, ¿ya? Tomar la agudeza visual de forma cualitativa. Ya no darle un valor así, este paciente está viendo 20-20, el paciente está viendo 20-40, 20-100, 20-200, 20-500, no. Ahora simplemente vamos a ver si el paciente tiene la cualidad de percibir, por ejemplo, los dedos al frente, o si puede ver la percepción de bultos, o si de repente es capaz de percibir luz, o si de repente el paciente es capaz de percibir fosfenos. Simplemente van a ver las capacidades o van a medir o van a van a saber si el paciente tiene la cualidad de hacer esto. ¿Tiene cualidad de movimiento de mano? Sí, solamente eso. No le pueden dar otro valor. ¿Ok? Ya, pero antes de llegar a esto, antes de llegar a cuentadedos, que es el primer método cualitativo, debería pasar algo. ¿Qué debería pasar? Por ejemplo, ustedes saben qué agudeza visual tiene la primera letra del octotipo de Snellen. La E, Ya, pero ¿qué agudeza visual es? 20-200. 20-200. 20, 20-200, ¿verdad? 20-200. 20-200. Una cartilla de Snellen, ¿a cuántos metros está? O debería ser A 6 6 meses. 6. a 6 metros, ¿verdad? O 20 pies. Ya, entonces, si el paciente no logra ver la primera letra del octotipo de la cartilla, ¿qué hacemos? el agujero escenopeico para concentrar la luz y saber si el ojito. ¿Ah? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Depende también de lo que vote el queratómetro, pues. Acercamos al paciente. Acercamos al paciente, ¿verdad? Sí, está bien, Julia. Si el paciente no logra ver la letra de 20-200, lo acercamos. Si la cartilla, su consultorio de 6 metros, lo acercan a la mitad, a 3 metros. Si ustedes lo acercan a 3 metros, estas letras, ¿cuánto van a equivaler? A la mitad. Sería 20-600, profesor. O al doble. 20-400. Ya, perfecto. Entonces, si lo acercamos a la mitad del paciente, ¿cuánto va a equivaler? ¿A 20? ¿El 20-200 a cuánto va a equivaler? 20-400. Al doble. 20-400. Exacto, 20-400. Ya de repente el paciente no tenía agudeza visual de 20-200, por eso no lo miraba. Lo acercamos a la mitad, de repente el paciente tenía 20-300, 20-400, de repente tenía, ¿verdad? Ahora sí puede verlo. Si aún así, acercándolo a la mitad, el paciente no logra verlo, ¿qué hacemos? Cuenta dedos. Ya.
Si en caso el consultorio fuera de 6 metros, lo primero sería acercar a la mitad a 3 metros. Si en caso no ve, por segunda vez y última, le pedimos que se acerque a la mitad, a 1,5 metros. Si lo acerco a 1,5 metros, la letra del 20-200, ¿a cuánto va a equivaler ahora? La letra E. 800. 800. 20-800. Va a equivaler a 4 veces más el valor original, ¿verdad? Va a equivaler a 20-800. De repente el paciente no miraba 20-400 porque su obesa visual era menor. De repente era 20-500, 20-600, 20-800. Ahí sí lo puede ver. Si aún así no logra ver hasta esta fila, hasta el 20-800, ahí recién nos vamos al cuentadedos. ¿Ya? Recién ahí nos vamos a lo que es cuentadedos. ¿Ya? Ya no le podemos dar este valor. ¿Está? Ya no le podamos dar este valor cuantitativo, sino nos vamos ahora a medir la cualidad que tiene su sistema visual. Vamos a ir al cuentadedos. ¿Ya? El cuentadedos es ahí como lo está haciendo nuestro amigo. Le vamos a señalar los dedos. ¿Ya? ¿Cuántos dedos puede ver? ¿Ya? A 50 centímetros de forma monocular. ¿Ya? Si el paciente aún así es incapaz de poder visualizar los dedos del examinador, sigue el movimiento de ¿qué? De mano. Movimiento de manos o percepción de bultos. ¿Ya? Vamos a hacer un puño, ¿ya? Así como en la primera imagen, ¿ya? Y vamos a comenzar a moverlo para ver si el paciente es capaz de visualizarlo. Si aún así no es capaz de visualizar este movimiento de manos, nos vamos a la Linterna. Luz, percepción de luz. percepción de luz, ¿ya? Para ver si el paciente es capaz de percibir o no la luz. Si la percibe, colocamos presenta percepción de luz. Si no, seguimos al siguiente paso, que seguiría como percepción de fosfenos. Exacto. Exacto, percepción de fosfenos. ¿Ya? Si aún así no logra percibir tampoco los fosfenos presionando sus párpados sobre su córnea, sobre su ojo, ahí ya lo ponemos o lo consideramos como ceguera. ¿Ya? Muy bien. Ya. Hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Ok? Esta partecita lo vamos a dejar para la siguiente semana, junto con algunas actividades. ¿Alguna pregunta?